Pero también existe un efecto mesomérico de los denominados desactivadores, es decir, los que quitan electrones al anillo. Y ahí tenemos el grupo nitro, el grupo ciano, el fluoruro de carbono y el grupo carboxilo, por ejemplo. Hay más. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay un efecto mesomérico? Claro que sí, pero ahora de salida de los electrones. Fíjense ustedes, como el grupo nitro es un desactivador, es decir, atrae electrones porque es cargado positivamente, lo que hace es que los electrones del enlace más cercano del benceno pasan al grupo nitro y generan una carga negativa transiente y una carga positiva en el carbono que se quedó sin electrones, que debe ser compensada posteriormente con el carbono vecino para que finalmente quede neutro, pero el otro carbono queda positivo. Y por lo tanto, el carbono más cercano, los electrones que están en el doble enlace, pasan a compensar esta carga y ahora queda positivo el otro carbono y por lo tanto debe ser recompensado, compensado, y por lo tanto los electrones del doble enlace que está entre el nitrógeno y el carbono forman el doble enlace. Y lo que ha sucedido aquí es nuevamente que se ha hecho la resonancia, se establece un orden distinto de los enlaces o una estructura Kekulé distinta y finalmente la carga del nitrógeno pasa a ser compensada. Por lo tanto, nuevamente tenemos una resonancia, pero ahora generando cargas positivas, porque se generan cargas positivas en posiciones orto y en posiciones para de manera transiente, dado esta característica de sacar electrones de este grupo nitro. Entonces ahora pasa que un grupo electrófilo, que era el que iba, ¿se acuerdan? Cuando hay un activador a posiciones orto o para, ahora el electrófilo no va a ir a posiciones orto o para, sino que es el nucleófilo el que va a tener la capacidad de ir a estas posiciones debido a la acción del grupo sustituyente. Y el electrófilo ahora va a ir a posición meta. Por lo tanto, eso explica por qué en la reactividad, dependiendo del grupo que esté puesto en el anillo bencénico, va a ocurrir la posición de reactividad de otro radical, un nucleófilo o un electrófilo, dependiendo de las características de cada cual. Pero también existen grupos que influencian el anillo, pero que no le quitan electrones ni le sacan electrones. Y por lo tanto, también generan un efecto parecido de carga en el anillo, pero sin esta resonancia. Es decir, los electrones del sustituyente no son capaces de resonar en el anillo, es decir, incorporarse. Ese efecto se llama efecto inductivo. Y por ejemplo, los radicales alquílicos no son capaces de aportar electrones, como el CH3, pero generan un efecto que se llama inductivo. Es decir, dado que estos grupos son dadores de electrones, en realidad los carbonos que están más cercanos a él quedan levemente cargados negativamente, y mientras más alejado esté, menos cargado. Cualquier radical alquílico puede ejercer ese efecto. Y hay algunos desactivadores que no aportan, no quitan electrones, ¿cierto? Y que generan este mismo efecto. Mientras más cerca de ese compuesto esté el carbono, más cargado positivo está. Y mientras más lejos, menos cargado positivo. Es decir, nosotros tenemos activadores inductivos y desactivadores inductivos, al igual que teníamos activadores mesoméricos y desactivadores mesoméricos, pero la reactividad es distinta. Otro aspecto a estudiar dentro de los aromáticos son los compuestos denominados heterocíclicos, que son compuestos cíclicos que presentan uno o más átomos diferentes al carbono dentro del anillo. Algunos hemos visto ya, pero vamos a entrar en materia y ejemplificar bien. Por ejemplo, la piridina. La piridina, fíjense ustedes, tiene un nitrógeno en vez de un carbono dentro de la deposición y le genera ciertas características. Igual se generan anillos, nubes pi, perdón, y algunos electrones que están fuera de esta nube pi también le generan ciertas propiedades. La piridina tiene 6 electrones delocalizados en su sistema apicíclico.
Por lo tanto, sabemos que es aromático, no le quita la propiedad aromática. Los dos electrones no enlazantes del nitrógeno, es decir, los que están ahí en color violeta, no están en el orbital sp2 y por lo tanto no interactúan con el anillo y no generan cambios. El pirrol, otro caso, fíjense, un anillo más pequeño, un anillo de 5 átomos de carbono, pero por el hecho de tener el nitrógeno aporta 2 electrones que entran a la 9pi y finalmente tiene 6 electrones pi y se transforma en un compuesto también aromático. Aquí ustedes tienen otros más: el pirrol, el furano, el tiofeno, donde se reemplaza el carbono por un nitrógeno, el carbono por un oxígeno, el carbono por un azufre. Y ustedes pueden ver que en todos los casos hay 6 electrones en la nube pi y por lo tanto son todos aromáticos. En el caso del oxígeno quedan 2 electrones fuera de la nube pi, y en el caso del azufre también quedan 2 electrones fuera de la nube pi, pero aún así sigue siendo aromático. Ustedes pueden ver un grupo más grande de heterocíclicos conocidos como el furano, el tiofeno, el pirrol, piridina, etcétera. Y ustedes pueden ver que aquí, por ejemplo, se cambia el carbono por un oxígeno en furano y pirano, en el tiofeno el azufre, por ejemplo, en el pirrol y la piridina, nitrógeno, en oxacina, nitrógeno y oxígeno, en tiacina, nitrógeno y azufre, por 2 reemplazan a 2 carbonos, ¿cierto? En pirimidina, 2 nitrógenos reemplazan a 2 carbonos. En piperacina, que no es aromático, pero que es un heterocíclico, se reemplazan 2 nitrógenos también, y un azufre que puede reemplazar también en la tiina, igual que en el tiofeno, con la diferencia de la molécula que es más grande. Algunos compuestos de interés, mire, la anfetamina, vean ustedes, la adrenalina, ahí tienen aromáticos de interés importante. Metanfetamina, hasta ahí tenemos aromáticos que no son heterocíclicos, fíjense, anfetamina, adrenalina, metanfetamina, no tienen en el anillo nitrógenos, oxígenos u otra cosa que no sea carbono. Pero el diazepam o el Valium, fíjense ustedes que tiene nitrógeno dentro del anillo. Ahí tienen también el clorafenicol, antibióticos que ustedes van a usar. La nicotina, fíjense ustedes, un aromático muy interesante que es componente del tabaco, que es causante de la dependencia al tabaco. Y además les muestro aquí, por ejemplo, atropina, escopolamina y derivados de escopolamina, que son alcaloides de belladona y que generan un efecto alucinógeno. Es decir, los aromáticos están en todas las fases de la naturaleza y cumplen diversas funciones. Y así una serie de otros compuestos, como por ejemplo el grupo hemo, ¿cierto? Que tiene anillos pirrólicos, que tiene nitrógeno, ustedes los pueden ver ahí en la figura esquemática de la molécula. La clorofila, que también tiene anillos pirrólicos, pero la diferencia es que en un caso uno tiene hierro, que le da la característica de la coloración roja, y otro tiene magnesio, que le da la característica de la coloración verde, y las propiedades redox, que son muy importantes. Heterocíclicos de gran importancia biológica son las bases del ADN, fíjense ustedes, las bases púricas, como la purina, las purinas adenina y guanina, o las pirimidinas, citosina, timina o uracilo. Las diferencias entre las purinas y pirimidinas, fíjense ustedes, uno tiene 2 anillos y el otro tiene un solo anillo, pero tienen grupos nitrógeno importantes, por eso se llaman bases, así como derivados del amoníaco. Pero otros tan importantes anillos heterocíclicos como los derivados de la familia del azol, es decir, los azoles tienen un anillo de 5 átomos de carbono que tienen reemplazados 2 nitrógenos al menos. Entonces está el metronidazol, el tinidazol, etc. E incluso el omeprazol, que es muy conocido. Algunos fármacos de característica aromática que son muy importantes, como ansiolíticos o anticonvulsivantes, son los de la familia de las diazepinas. Ahí ustedes tienen nitrazepam, diazepam, clonazepam, etcétera, que son bastante usados en medicina. Un fármaco de potencial alto interés es el antiparasitario ivermectina, que es
una mezcla 80-20 entre avermectina B1A y avermectina B1B, que tienen una diferencia entre un metilo y un etilo en la estructura nada más, y que está siendo hoy día evaluado como un agente anti-COVID-19. También se están haciendo estudios clínicos y estudios preclínicos y estudios clínicos que apuntan a validarlo como un fármaco de uso en esta pandemia. Así es que es muy interesante, veremos qué pasará en el futuro. Bueno, muchas gracias por su atención nuevamente, chicos, y como les dije anteriormente en la clase, ustedes pueden mandarme un correo electrónico al mail que aparece ahí ante cualquier duda. Sabemos que estas cápsulas muchas veces no son suficientes para esclarecer todas las dudas, y por eso tenemos seminario y también la oportunidad de que ustedes le puedan preguntar a los profesores cada vez. Así es que hasta pronto.